Buenas, mi nombre es Juan Carlos Torres, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Fermín Toro, sección N662, materia Derecho Internacional Público. Yo les voy a comentar sobre el conflicto que se vive hoy en Oriente Medio con el Estado Islámico ISIS. ISIS significa en inglés, sus siglas en inglés, Estado Islámico de Irak y Siria. Es un grupo terrorista islamista con fines políticos, pero también religiosos. Su fundamento es la interpretación del Islam de la manera más radical que se haya visto. De hecho, lo que podemos ver hoy por los noticieros, por la televisión, por las noticias o páginas internacionales, las atrocidades que ISIS ha cometido en nombre de un fin político religioso. Se han matado niños, mujeres, hombres, han decapitado pilotos, periodistas, los últimos 3 periodistas estadounidenses que decapitaron. Es la manera más brutal que se ha visto de llevar una guerra. De hecho, Amnistía Internacional y la ONU han calificado tales hechos como crímenes de guerra y crímenes contra la lesa humanidad. ¿Cómo se forma ISIS? Bueno, tenemos que recordar y ir atrás en el año 2003, cuando Estados Unidos invade Irak con el fin de derrocar a Saddam Hussein. Eh, eh, Recordemos que habían sucedido los hechos de 11 de septiembre y la coalición internacional liderada por Estados Unidos decía o alegaba que Irak estaba procesando armas químicas. Luego que Estados Unidos declara la guerra al terrorismo, porque hay que hablar de ello, del terrorismo, porque es lo que se empieza a atacar cuando suceden los atentados de 11 de septiembre, se forma Al Qaeda. Al Qaeda se conoce como un grupo insurgente yihadista que, que son capaces de dar su vida en nombre de su fe por defender sus ideales religiosos. Podemos decir que ha venido evolucionando con diferentes nombres hasta llegar a lo que hoy se conoce como ISIS, que ya lo nombré anteriormente. Ellos tienen un líder religioso que se ha asumido y ha creado y quiere crear un califato árabe. Tenemos que recordar que el califato duró hasta el Imperio Otomano en 1924, cuando fue el último califato que se conoció. Bueno, tenemos que decir que el califato es la manera de gobierno musulmán, que se rigen como la descendencia del profeta Mahoma hasta al líder espiritual que lo suceda. ISIS se ha venido financiando de muchas maneras. Al comienzo, la comunidad internacional, Estados Unidos, Inglaterra, decían que era Turquía y los países vecinos quienes lo apoyaban financieramente. Tenemos que recordar que la primavera árabe se dio con el derrocamiento del rey de Jordania. Luego allí se vinieron suscitando una serie de revoluciones islámicas conocidas como la primavera árabe, buscando democratizar sus formas de gobierno. Tenemos que hablar de Libia, tenemos que hablar de Jordania y de Túnez. ¿Qué pasa? Esto se ha salido de control. Muchos países, incluyendo Francia, Estados Unidos e Inglaterra, armaron esas resistencias. Al Qaeda sacó provecho de ello y, aunque la coalición estadounidense pudo dar con muchos de sus líderes, entre ellos Osama Bin Laden, se han creado células muy apartes y más radicales que la misma. De hecho, Al Qaeda se ha distanciado de ISIS porque en el 2014 ISIS se separó de Al Qaeda y se colocó como una rama más de la resistencia yihadista, es decir, de la guerra santa que llevan los principales actores terroristas en este momento. Hay que hablar de su financiamiento. Tienen muchas maneras de hacerlo. La principal es el petróleo que tienen de las principales ciudades que han conquistado, entre ellas Mosul, que se encuentra en Siria, y todo lo que es la frontera entre Irak y Turquía.
Esos pozos petroleros que ellos consiguieron allí, porque se apoderaron de esas ciudades, le han servido para financiarse. Se dice que manejan 2 millones de euros diarios entre, entre venta de barriles de petróleo a bajo precio a Turquía. Esto estoy especulando, es lo que se dice, más no hay pruebas concretas de ello. Y las atrocidades criminales que han cometido, entre ellas podemos hablar o enumerar que trafican personas, someten a esclavitud a las minorías religiosas, entre ellas las mujeres yazidi, a las cuales las venden como esclavas o como objetos sexuales. El cobro de vacunas, como se podría llevar aquí en Venezuela, el cobro de vacunas, el cobro de impuestos por las fuerzas a las ciudades habitadas y el cobro a comerciantes y de las diferentes alcabalas que ellos han implementado en toda la zona de Irak y Siria. ¿Qué busca ellos? ¿Por qué se dice que es un Estado islámico? De facto, de hecho, porque es por la fuerza que se ha apoderado de esas ciudades, es empujar hacia Turquía para conquistar esa parte oriental y expandirse por todo el Medio Oriente. Amnistía Internacional y la ONU han denunciado que los crímenes que ellos han cometido son de lesa humanidad y llama a la comunidad internacional a que se aboque a estos crímenes. Ya vemos lo reciente que ha pasado con la ola de refugiados huyendo de la violencia. Estados Unidos y Francia apoyaron, han bombardeado posiciones estratégicas de ISIS. Rusia también lo ha hecho. Lo reciente que pasó en noviembre con los atentados terroristas en Francia. Es decir, su medio propagandístico es tan fuerte y es tan profesional que han llegado a captar aproximadamente 10.000 simpatizantes a nivel mundial. Se dice que sus tropas son de 30.000 hombres, en las cuales el 10% son establecidos, las componen europeos, sobre todo franceses, ingleses y una parte de norteamericanos. Con todo este conflicto que nos agobia, que a nivel mundial causa preocupación, porque nunca se había visto una ola de crímenes tan fuertes después de la Segunda Guerra Mundial, creo que es hora de actuar. La comunidad internacional a veces defiende tantos intereses. De hecho, Bashar al-Assad, presidente de Siria, que siempre criticó a las potencias, hoy le está pidiendo auxilio porque se ve que no puede. Está luchando contra este Estado que quiere crear zozobra en toda la comunidad del Medio Oriente. Una de las soluciones que yo veo, que hasta el momento no se está solamente ha sido voluntad política, más no de hecho, es una invasión terrestre, de frente. Creo que tiene que haber una coalición internacional entre los países afectados, entre ellos Francia, Estados Unidos e Inglaterra. De hecho, Japón podría también intervenir, ya que a ellos son a quienes más le han decapitado, secuestrado, ultrajado y matado a ciudadanos. De hecho, le han secuestrado ciudadanos pidiendo cantidades enormes de dinero. Y si no Estados Unidos tiene la política de no hacer negociaciones ni pagar rescate, porque financian más al terrorismo. Es una política de Estado. Y ISIS ha hecho represalias contra ciudadanos estadounidenses. Lo han decapitado, lo han quemado vivo, lo han colgado. Creo que la solución sería, primero, Israel y Palestina tendrán que aclarar sus diferencias, una mesa de negociación, para que pueda bajar, pueda cesar este confrontamiento y esta ideología terrorista de ISIS. ¿Qué es lo que tiene que hacer la comunidad internacional? Número uno, condenarlo, siempre estar condenando lo que está pasando en Medio Oriente, las muertes y los crímenes de guerra que se están viendo. Considero que la ONU debe llamar a una coalición internacional para hacer frente y